Mi nombre es Luis Eduardo Barrio, tengo 67 años, nacido, crecido en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Vengo de familia numerosa, muchos hermanos, padres trabajadores y rompiéndose. Bueno, por suerte la Facultad de Medicina en La Plata me era accesible geográficamente y bueno, me permitió poder ingresar. Bueno, lo desarrollé con naturalidad, ¿no es cierto? Puede haber tiempos políticos que fueron difíciles todo, que de hecho hubo una interrupción en algún momento en la cursada, pero fueron un par de meses en el segundo año, pero que después se desarrolló, o sea que un ambiente politizado y todo, pero con un sistema docente y prestigio que a uno lo incentivaba, ¿no es cierto? Y bueno, cursé, me recibí por suerte en el tiempo adecuado a lo que uno esperaba, o ambicionaba, o soñaba, y enseguida me tocó hacer el servicio militar, yo había pedido la prórroga, así que en el servicio militar, que fue corto ese servicio militar porque el año antes había sido la movilización por el supuesto conflicto con Chile, ¿no? Y así que fueron 8 meses. Ingresé como soldado médico y me ascendieron a cabo enfermero, así que todo una serie. Por supuesto, ¿Qué año? Eso fue en el año 79, en el año 79 el servicio militar, ¿no es cierto? Yo terminé en marzo del 79, di el último examen y en mayo empezó el servicio militar. Terminó en febrero del 80 y enseguida se daba las opciones. Bueno, yo mucho tiempo había estado en el pregrado en servicio de clínica médica y en guardia de pediatría, pero uno docente maravilloso, un sistema hermoso, pero yo sentía que faltaba algo, ¿no? Yo digo, sí, pero me falta algo más de la mujer embarazada, del traumatológico, bueno, y entonces, bueno, ¿cómo se llama eso? Existe, sí, medicina general. Bueno, medicina general había en varias provincias, pero había un desarrollo mayor, que era la provincia de Neuquén, que de alguna manera algunos conocían más la trayectoria. Yo venía de la Colimba, había quedado medio ahí como encerrado, ¿no? Tan encerrado que de hecho cuando vine para Neuquén, que a dar el examen, yo ni sabía que era preparar el examen, pero yo resulta que me preparé para dar un examen. Y bueno, y ahora me doy cuenta, ¿qué pasaba? Si fallaba, perdían años, 2, qué sé yo. Entonces, bueno, salí así, pero con la convicción, ¿no es cierto?, de que quería hacer algo que se llamaba medicina general. Bueno, ingresé en el concurso, ingresamos 10, 6 eran que ya estaban trabajando en la provincia sin formación y luego ingresaban a formarse ahí, y 4 nuevitos, así que éramos pichones, 4. La residencia fue una formación continua, intensa, con todas las especialidades básicas, las subespecialidades, y bueno, y por ahí estaba a quien había conocido antes de recibirme. Después nos casamos prontamente acá en Neuquén mismo, apenas 2 meses había empezado la residencia, así que ella un poco más le daba la foto para que se acordara, porque estar en el hospital era la vida de uno, ¿no es cierto? Bueno, terminada la residencia, llegaron los destinos y el destino era Andacollo. Andacollo, que era un lugar donde había, en el noroeste de la provincia, que había dos médicos, y yo siempre me digo, sí, qué raro, 2 médicos, qué bueno, porque yo me había formado, digo, voy a ir solo a donde sea y que sea lo que sea, ¿viste? Pero bueno, me tocó que éramos 2 médicos, después 3 y aumentamos los números. Realmente la residencia fue una experiencia increíble. Y bueno, y toda esa experiencia, todo ese aprendizaje
volcarlo después en una comunidad. Discúlpame, ¿la residencia la hiciste en dónde? En el Hospital Castro Rendón, Okay. que está situado en la ciudad de Neuquén, y de ahí donde se formaba la medicina general. ¿Y los compañeros de residencia fueron? ¿Te acordás? Sí. ¿Quiénes fueron tus compañeros? Que ya habían estado en el interior, era Lorenzo Manera, que se quedó viviendo allá en la Angostura, Bonet y Mabel Marín, que es pareja, Manuel Lescano, Carlos Pugliese, después Graciela Jordán, la que entrevistaron, Eduardo Campodónico y compañera fallecida Graciela Mares, que ella falleció tempranamente, ¿no es cierto?, algunos años después de la residencia, ¿sí? Bueno, esos éramos los 10. Cuando vas a Andacollo, ¿quiénes estaban? Estaban ahí, estaba Esther Lemberger, Sabino Andrés, y se estaba formando en ese momento en una capacitación en medicina de familia, estaba, ¿cómo se llama?, Marta González. Entonces yo cuando llego, Esther Lemberger se iba, estaba unos días y se iba, Sabino iba a cubrir las ovejas, que está un poquito, 35 y pico kilómetros más al noroeste de Andacollo, y estaba por venir Marta, que ya terminaba la capacitación en México. Así que bueno, en los primeros tiempos obviamente estuvimos Marta y yo, ella la directora del hospital, unos tiempos increíbles, maravillosos, de trabajo, de consistencia, de compañerismo. Y bueno, cosas buenas, sí, integrarse con la comunidad, con el área rural, 9 parajes, ¿no es cierto?, visitas programadas 2 veces por semana. Algo que uno dice, oh, pará, no, increíble, porque era una experiencia diferente, ¿no es cierto? Y bueno, después existieron cosas que dolieron y bueno, pues uno siempre se acuerda más de eso. O sea, me acuerdo en el año 83 yo había egresado a fines del 82 de la residencia. En el año 83, o sea, yo estaba ya, como le decía, en Andacollo, noroeste de la provincia, que es el departamento Minas, con 2 hospitales cabecera, el hospital de Andacollo y el hospital de las ovejas. Había nevado fuertemente y bueno, el camino se habían bloqueado y en ese momento nos tocó asistir en un parto a una chica adolescente con embarazo gemelar y prematuro. Así que una de las chiquitas nació mal, deprimida mal, inclusive que todos la daban porque no iba a seguir en este mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, la pudimos asistir, nosotros teníamos la formación para la asistencia, no es que estamos improvisados, fuimos formados, pero obviamente un problema así requería de complejidades mayores, ¿no es cierto? Pero pudimos sobrevivir por lo menos esos 5 o 6 días hasta que se abrió el paso y pudimos ir al hospital zonal, que era Chosmalal, donde sí estaba el servicio pediátrico neonatológico que podía hacer una mejor asistencia más integral, ¿no es cierto? Así que era un niñito, que se imagina una niñita que teníamos que tener canalizada, tuvimos que tenerla intubada, tuvimos que tenerla con asistencia respiratoria y bueno, con todo eso, me acuerdo que estábamos día y noche, nos turnábamos y aparte de eso, el consultorio y el área programa que estaba cerca, bueno, había que ir. Pero bueno, fueron esas memorias. Después, un accidentado, un camionero que la entrada de Andacollo es como una bajada y el camión, un camión de transporte se quedó sin frenos
y siguió y siguió y siguió. Bueno, el hombre terminó ahí desbarrancado y bueno, lo asistimos, lo pudimos trasladar a todos, pero bueno, no estaba tan bien y derivado al hospital de Chosmalal a Castro Rendón, bueno, falleció pues estaba muy mal, realmente fue un trauma muy severo, ¿no? Y quedan eso así en cuanto al servicio. Después, si usted dice, bueno, pero traumatológico manejábamos, sí, anestesia manejábamos, sí, obstetricia, ginecología, neonatología, pediatría, todo, estamos formados para eso, ¿no es cierto? No es que fuéramos superhombres ni supermujeres, pero estábamos formados, o sea, a mí personalmente, en lo personal, pequé en el sentido de que no le temíamos, como decir, no lo tememos a nada, y no es eso el humano, ¿no es cierto? Siempre hay que temer, pero bueno, era un momento de la vida de uno, ¿no? Y bueno, yo en Andacollo estuve hasta febrero del año 89. La doctora Marta González estuvo hasta 1984, yo ingresé a fin del 82. En el 84 ella la llamaron, ¿por qué? Porque tenía que su formación desplegarla con la residente nuevo que estaba, ¿no es cierto? Así que hubo recambio de compañeros, todo, después se fue incrementando el número, pero bueno, pudimos llevar adelante todo lo que significaba estar en una parte del departamento Minas, que uno dice, bueno, el departamento Minas, 6.000 kilómetros cuadrados, está bien, pero era una población de 5.000 más o menos cuando estábamos al 87, 89, 3.000 pertenecían al área de influencia nuestra y 2.000 a lo que eran las ovejas. Y casi 1.000 eran lo que es Andacollo, a 8 kilómetros, Huinganco, 500, 600 habitantes, y el resto hasta llegar a 3.000 repartidos en todo el área rural. Así ¿Qué le pasaba a la cabeza de un joven platense metido en Andacollo? Porque fue un cambio geográfico y cultural muy importante. O sea, yo venía de ser un ferviente de lo que había estudiado y me había formado. Y Neuquén fue como decir, este es el marco para que puedas desplegar, puedas dar lo que sabés, lo que querés, lo que podés hacer. Y desde los formadores hasta el mismo gobernador, ministros, fueron como una cosa... no extraños, no fueron extraños, fueron gente que estuvieron cerca de uno, o sea, por H o por B siempre hubo contacto. ¿Qué anécdotas tenés de eso? ¿Qué anécdotas tenés del gobernador? Bueno, de las buenas, en el sentido cuando nos dieron el diploma de residente, estaba el mismo gobernador, Trimarco, era el tiempo todavía de la tipo mitad, pero Trimarco, una persona consustanciada, con Neuquén y con la dinámica que traía, ¿no es cierto? Cuando estuvimos en Andacollo, bueno, la visita de las autoridades siempre era frecuente. Y después, así, medio así de salido de cate, era que mi concepto era, yo no me voy a trabajar a un lugar solamente, me voy a vivir a un lugar, ¿no es cierto? De hecho, tenía ya mi esposa, mi primer hijo, ya son 4, ¿no? Pero yo fui a vivir, entonces de pronto era un trabajador, sí, pero también era un ciudadano. Entonces, como anécdota así de las cosas, hubo una gran dificultad en la afluencia del agua para tomar todo, y bueno, y la gente, habíamos entrado todo mal porque había carencia de agua, entonces pedíamos que las autoridades se hicieran presentes, ¿no? Y me acuerdo que cuando se hicieron presentes, la gente no acostumbraba a estar mucho, el mismo poblador, y nosotros íbamos incentivando a que estén, y justo había un jefe de correo que tenía un bombo, deme el bombo, digo yo. Y así que llegó la autoridad, queremos agua potable, todo.
Así que obviamente que el ministro se enojó un poco, pero después un poco recapacitó, ¿no es cierto? Hasta tal manera de decir, Doc, no me regale el bombo. Digo, no puedo porque no es mío. Pero bueno, quiere decir que no era confrontar, sino de pronto teníamos la respuesta porque la comunidad también respondía, ¿no es cierto? No era que uno quedaba descolgado del mundo. Era un ciudadano mayo. Después, obviamente, estamos integrados en las actividades del pueblo, la comunidad, o sea, los eventos, el día del aniversario, la situación, por ejemplo, la visita de los políticos, ¿no es cierto? Todo muy dinámico. Yo hacía deporte, hacía fútbol, pero también cuando me hicieron la entrevista que era residente, me dijo, ¿usted qué juega? Yo juego al tenis, le digo. Pero donde vaya, y fabrico la cancha, la armo. A mí no me apuraba nadie, la armo. Y de hecho fui a Andacollo y lo hicimos, ¿viste? Hubo un grupo, nos integramos un grupito y pudieron hacerlo y jugar y nos distraíamos, ¿no es cierto? Y por supuesto jugaba al fútbol, ¿no es cierto? Así como dinámica, como integración, ¿no es cierto? Mi esposa no había quedado al margen en el pueblo, estaba integrada. Ella de pronto estaba teniendo servicio social, no le pudieron dar la opción de seguir la formación en Andacollo por la distancia, porque era un concepto medio arcaico, pero había que seguirlo. Así que, pero de todas maneras, ella era docente en la escuela secundaria, después fue directora de cultura, o sea que había una dinámica, estábamos nosotros integrados en la comunidad, no había quedado nadie al margen, que a veces puede ser un obstáculo para sobrevivir, ¿no es cierto? Bueno, pero llegó el año 89 y teníamos, ustedes, para que sepan, Andacollo es un hospital que había tenido una secuencia de médicos generales formados que eran realmente fantásticos, ¿no es cierto? No es que yo empezaba y no había nada abajo, había toda una construcción de muchos años. Yo era la séptima camada de médicos generales, la séptima camada, así que de la primera hasta ahí entonces hubo una construcción. O sea, imaginémonos Neuquén como gran indicador, decía, bueno, uno dice la mortalidad infantil era lo que más se asomaba, más de 110, 120 por 1000, y el entonces gobernador en la década de 60, esto no puede ser. Se convocaron a expertos, se arma todo un sistema de salud, y de pronto cuando yo llego a la provincia, 110 por 1000, a principios de 70, estábamos en el 31 por 1000 y en el 82 en el 27, 28 por 1000. Entonces ese cambio no se hizo gratuito. Hubo médicos formados, sí. Hubo enfermeros comprometidos, sí. Hubo agentes sanitarios que la patearon en toda la provincia. Hasta a la casa ir a vacunar, porque la vacuna era fundamental, ¿no es cierto? Después promocionar el parto institucional, bueno, toda una lucha, ¿eh? Así que cuando yo llego de pronto a decir, bueno, termina Andacollo, 90, 92 nacimientos por año, de esos 85 se hacían en el sector público, y el resto en el privado, porque había gente bueno, que decidía hacer en otro. Y de pronto, de todos esas mujeres embarazadas, hubo 1 o 2 partos domiciliarios, pero por esa mala pata de la distancia, ¿no es cierto? Porque ya la gente estaba comprometida a tener el parto en la institución. Así que imagínense vos qué grado de desarrollo. Entonces, uno vino iluminado por la medicina, pero uno se dio cuenta que en Neuquén, como me decías,
es que no era un sistema de salud, era un sistema político, ¿no? Un sistema político que integró la salud, la educación, la comunicación por las redes, los caminos, escuelas, o sea, uno iba al lugar más distante, de pronto había una escuela impresionante. ¿Qué escuela rancho? Digo, no existen más. Y yo, ¿cómo se explica esto? En lugar, había una radio en un lugar apartado. Entonces digo, bueno, esta es otra dimensión. ¿Cómo era trabajar con agentes sanitarios? ¿Qué anécdotas tenés? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo era trabajar con agentes sanitarios? Bueno, ¿Qué anécdotas? el agente sanitario era alguien habitualmente del lugar, o si no que una vez que daban concursos se formaban e iban a trabajar en un determinado. Estaban en un área determinada, un área rural, 200, 250 habitantes, y ellos estaban en el lugar que había lo que se llamaba una posta sanitaria, ¿no? Y desde ahí desplegaban toda la acción, ir a domicilio, censar, acordar con nosotros las visitas. ¿Alguna experiencia, recordar alguna experiencia en particular con algún agente sanitario? Bueno, las veces que había que ir a visitar a alguien que era difícil acceder, y cómo llegamos, ya tenemos el caballo preparado, vamos. Increíble. Y ¿quién le enseñó a andar en caballo? No, me hice yo. La primera que monté a pelo, así, chao, y listo. Y que sea lo que sea, si me caigo, bueno, no sé. Y de pronto, en un grupo se nos dio por hacer, bueno, había problemas, había la gente muy humilde, no tenía accesibilidad a un sistema de calefacción adecuado, por la vivienda y todo. Y de pronto tenían almacenados los tanques esos grandes de metal, son de 200 litros, creo que son, ¿sí? Así que el jefe, que era en ese momento Castillo, nos dijo, mirá, hay una forma que podemos hacer, es hacer calefactores. Así que, ¿qué se necesita? Ir una soldadora, la soldadora eléctrica, más o menos el diseño, todo. Así que nos pusimos a hacer los calefactores y los llevábamos a la gente que nos visitaba, y bueno, y se lo dejábamos y todos contentos. Y lo más lindo que me queda, yo hacía la visita a los Miches, que es donde estaba la reserva indígena, ¿no es cierto? Y me acuerdo que nos paró una señora y bueno, quería un pancito que habíamos hecho. Ya no lo podía creer, ya me caían las lágrimas, ¿no? Pero bueno, sin duda que existen otra anécdota de todo, pero por ahí la que más me surge, ¿vio? De lo malo que nos pasó, de pronto muerto, un chico que parecía, pero también había vivencias lindas así que bueno, es lindo, ¿no? Y después, bueno, con la comunidad interaccionando así, la dinámica era lindo, se hacían fiestas, bailes, todo, y nosotros estábamos en todas, o sea, no había, desgraciadamente, un fallecimiento o lo que sea, estábamos con la familia, no estábamos al margen, estábamos con ellos, ¿no es cierto? Entonces, es un pueblo chico en el cual podía uno conocer e integrarse en la comunidad. Eso fue lo que vivimos y nos pasó. En el año 88, 89, ya era yo director, ya desde el año 85, y de la OPS, que eran Eduardo Sarué, y él trabajaba en Río de Janeiro con su esposa y en Washington. Pero bueno, como le decía que Andacollo, un poco le decía en el hospital la niña bonita, por esa capacidad, esa continuidad de médicos con experiencia, con conocimiento, con formación, le decía niña bonita. Entonces, todo lo que era visita, iban al norte, listo, vayan a Andacollo. Entonces, bueno, nos conocimos ahí y después nos visitaba con frecuencia, y de pronto en algún momento
me preguntó, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo ya, digo, no sé, me compraré unos chivitos. Yo me iba a quedar a vivir. Entonces, bueno, mi mujer estaba en la dirección de cultura, estaba en docencia, viajaba. Los chicos, los dos que ya tenía ahí, estaban como chancho en su chiquero, estaban en su salsa. Y de pronto me dice, Luis, esta es una experiencia, es una etapa en tu vida. Y yo la miraba lejano, pero con toda una argumentación que obviamente es sólido, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, en un partido de fútbol, tuve una lesión en la rodilla que me tuvieron que operar. Y estuve 1 mes y medio, 2 meses afuera. Y ese mes y medio y me fue a decir, y capaz que es así. Y por otro lado, desde Chosmalal, allá había cambios de dirección de hospital, de jefatura, y también en la ciudad de Neuquén se necesitaba ya médicos con experiencia. Así que yo me decía, mira, sí, ya está bien, es una etapa, listo, ya está. Así que todo, hacerle a mi mujer, a mi hijo, todo, tuve que decirlo, listo, sentía que ya listo, está bien, capaz que era así, había que hacer otras cosas. Pero decidí no ir a Chosmalal porque francamente no me gustaba Chosmalal, o sea, pero prefería Andacollo también. Pero tenía aquí como director de hospital o jefe de zona. Y me dijeron, bueno, venite a trabajar a la ciudad. Así que, bueno, vine acá a la ciudad de Neuquén y en entrevista con el ministro, ¿Quién era el ministro? Vaca Narvaja, en ese entonces. Y me dice, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? Te necesitamos, pero tampoco te vamos a forzar, ¿viste? Entonces, bueno, la oportunidad, mirá, necesitamos una dirección de esto acá, lo que era el ministerio de la secretaría. Pero yo no es que despreciara lo que es trabajo burocrático o administrativo, pero no era lo mío, yo era la trinchera, el campo de batalla. Y bueno, hay otros lugares, hay los centros de salud, hospitales, y bueno, me nombró los centros de salud. Y bueno, probablemente dice, el último centro de salud que está formado es el de San Lorenzo Norte, que es muy reciente, todavía no hay una edificación adecuada, pero bueno, ahí es una población que empezó a migrar ahí, una población nueva, arriba de 8.000, 10.000 habitantes, y bueno, con un equipo de salud que como que falta un poco de organización, no es que fuera anarquía, pero faltaba organizar. Y una población nueva con todo lo que significa una población nueva. Así que digo, bueno, listo, ahí quiero ir. Y bueno, listo. Así que me quedé, estuve en San Lorenzo Norte y habré estado, está bien, se me fue la mano, 25 años. 25 años en San Lorenzo Norte. 25 años. ¿Cómo director? Estuve 6 en Andacollo y yo que pensé que iba a cambiar y nada. Pero una población también que teníamos la visita que de vez en cuando el gobernador, venía el ministro, las comisiones de fomento, así que yo trabajaba, era jefe de centro y médico como todo, ¿no? Y un plantel como de 45 personas, una maravilla de que hacía maestranza, que hacía mucama, que hacía farmacia, todo. Como en Andacollo, o sea, gente nueva y distinta de las cuales una ganaba cosas y cambiaba otras, ¿no es cierto? Y
decía que de pronto participaba en reuniones, que pronto terminábamos de trabajar a la tarde y yo tenía que volver a la noche porque había una reunión acá, todo, o se inauguraba esto, o todas las luces, o el séptimo hijo varón, y bueno, todo una cosa así, ¿no es cierto? A las 3 de la mañana, yo medio sordo, decía por teléfono, que hurtaron el centro de salud, ¿viste? Así que bueno, llamaba a la policía, venían a buscarme, íbamos todos, pero bueno, quiere decir que no es que uno hacía el servicio, cerraba la puerta y se terminó el mundo, ¿no es cierto? Era estar siempre, pero era la forma de ser de uno, qué sé yo. Después, bueno, San Lorenzo Norte inauguró el sistema de guardias, primero fines de semana, porque trabajábamos de lunes a viernes, trabajábamos hasta las 20 y de fines de semana después la gente necesitaba atención, así que hacía los fines de semana. Y de pronto en el año, yo estuve de febrero 89, en septiembre del 91 habilitaron una nueva edificación adecuada, que es el Centro de Salud de San Lorenzo Norte. Ya con consultorio, todo. Antes era todo casas que estaban acomodadas, ¿no es cierto? Uno abría una puertita, un consultorio, todo, pero esto ya era un centro de salud, ya estaba diseñado. Así que se inauguró una etapa nueva, distinta, con ya guardia permanente, 24 horas, estar todo el día, todos los días. O sea, no uno, sino todo el equipo, ¿no es cierto? Y de pronto hubo un convenio que se hizo internacional con la Kellogg's, que ofrecía una inversión en salud y que los aceptamos en 2 lugares. No sé si hubo ofrecimiento y los aceptamos en 2 lugares, que fue en Progreso y en San Lorenzo Norte. Así que ellos nos hicieron un apoyo de utilitarios, movilidad, más asistentes sociales, más psicólogos y formación de enfermería, así que, y todo un trabajo con la comunidad, que es censar y todo, así que nos pusimos ahí, nos arremangamos y fuimos a laburar. Así que una visión, un mundo diferente, ¿no? Pero bueno, así lo viví yo. Pero me pasó que 2 años antes de jubilarme, ya un poco digo, bueno, había que hacer cosas iguales que otro había vivido, que tensionaban más y todo, y que yo, qué sé yo, llegar a la edad, ya no estoy para tanto despiole. Así que decidí ir un paso a costado y dejar la conducción. Y al poco tiempo empecé a trabajar ya directamente en el Hospital Heller, porque lo que era cuando se abrió el Hospital Heller, lo que era la guardia activa nuestra se transfirió al Hospital Heller. Nosotros quedamos como un centro de atención común. Pero a mí me había surgido un gusto, que no sé si es bueno, pero era los servicios de urgencia, de emergencia, ¿no? Así que quedé muy integrado al servicio de urgencia de emergencias en el Hospital Heller, y bueno, y aparte consultorio, pero quiero decir más integrado a servicio de guardia. Y bueno, hasta que llegó el diciembre del 2014, la etapa de jubilarse, y bueno, listo, nos jubilamos. En ese interín, bueno, pasaron cosas buenas, en el sentido de que en la comunidad habían algunos representantes hablado conmigo para que decir, bueno, ellos querían que el centro de salud tuviera mi nombre u otra cosa. Y yo la miraba, yo decía, yo lo que veo es todo lo que se han ido, le ponen el nombre. Y ahí me asustaba. Entonces me dice, bueno, pero nosotros somos una comunidad que queremos hacer reconocimiento, pero bueno, no me gustaba. Y de pronto un grupo de la comunidad habían llamado
al sistema deliberante, a concejales de acá de Neuquén, que ellos querían un reconocimiento y bueno, me hicieron un reconocimiento así como ciudadano destacado. Yo, bueno, eso parecía más potable que otro. Y yo digo, bueno, acepté. Y bueno, la mujer obviamente me sopapeó en el sentido de nosotros honramos en vida y decimos que no, pero también decimos que sí y reconocemos, bueno, qué sé yo, está bien, tiene razón. Así que bueno, esas fueron las vivencias en el sistema público. ¿Cuántos años tuviste en total? ¿Cuántos años tuviste Y son 35, serían, porque eran 30 años de servicio y 60 años de edad. Entonces, en todo eso, 34, 35 años fue el ¿Y qué balance haces de los años? Me acuerdo que cuando se hizo un acto que fui invitado ya jubilado en el Hospital Heller, dijeron que se abrían las residencias, Yo digo, ¿y hasta qué edad es el cupo? Pero bueno, estaba en uno, ¿no es cierto? Y bueno, jubilarse y bueno, y qué hacer, bueno, hacer cosas distintas. Qué sé yo, fuera de la medicina, qué sé yo, me adaptaré, qué sé yo. Me jubilé de diciembre, qué lindo, enero, febrero, qué bárbaro, nunca, porque unas vacaciones más de 10, 15 días. Marzo, abril, cumplí los años, no, basta. Y había tenido una propuesta de una directiva de una de las clínicas de acá de la ciudad, si no quería participar con ella, porque ella tenía interés de abrir un sistema de guardia, de emergencia, que fundamentalmente la medicina general es lo mejor que se adaptaba. Y yo digo, bueno, probemos, pero bueno, fui a trabajar a la Clínica Imágenes, pero resulta que, bueno, las habilitaciones, que falta el foquito acá, que falta la camilla acá, siempre una cosa para postergar. Y bueno, entonces obviamente tenía que hacer consultorio. Y yo con el consultorio no me era suficiente, o qué sé yo. Así que aguanté como pude, bueno, eso fue en mayo, y en diciembre dije, bueno, listo, ya está, listo. Y ahí no bien termino, me contactan otro médico que me dice, mira, de vos ya saben que en los servicios petroleros necesitamos médicos con experiencia, y bueno, y dale, es un mundo diferente. Yo pensé que el sector público era maravilloso, súper maravilloso, pero las demás cosas también son lindas y uno no tiene que decir sesgarse, ¿no? Pero bueno, el sistema público, como bien decías, me dio una contención como nunca antes. Yo creo que si hubiese quedado en Buenos Aires no hubiese sentido nada, ¿no? Acá, una provincia donde te relajaba, tenía la inyección de optimismo. Cuando alguien ve a un muchacho de La Plata, un estudiante de medicina de La Plata, ve el video tuyo, ¿qué le diría? Que venga a Neuquén, que haga una experiencia como la tuya en otra provincia. ¿Tiene sentido? ¿Te formó humanamente? Yo desde siempre me quedé con la cosa. Cuando yo estaba en el pregrado, yo hacía mucha concurrencia a servicio de internación desde tercer año, ¿no? Y además hacer guardias en adultos y en niños. Pero estaba integrado más con la clínica, con un servicio que era increíble. El doctor Mancino, y el doctor Salvioli. Y ellos, bueno, ¿cómo ingresé yo? ¿Cómo me conecté con esto? Yo antes iba a Tisiología, que es el Hospital San Juan de Dios, pero me quedaba a mucha distancia. Y yo digo, no puedo, así no trabajaba nada. De mucho gasto. Entonces fui al Hospital General San Martín, que me quedaba más accesible. Y de pronto hay una reunión ahí, un pase de sala donde estaba el doctor Salvioli, paciente.
¿quién está a cargo de esta cama? ¿Dónde está la historia clínica? Y nadie, yo pasaba por ahí, y yo decía, nadie levantó la mano. Yo, ¿cómo que no está la historia clínica? No, lo que pasa es esto, bueno, ahora se pone a hacer la historia clínica, todo, y así me enteré. Pero bueno, cuando terminé de cursar, la última materia fue clínica. Y justo el jefe, uno de los jefes, el doctor Mancino, me dice, bueno, usted sabe que nosotros lo queremos acá con usted, lo queremos con nosotros. Y yo no sabía cómo decirle que quería algo más diferente. Y bueno, el doctor Mancino me miró y me dijo que la felicidad no está afuera, está dentro de uno, y que uno tiene que desplegar todo eso, esté donde esté y sea con que sea. Entonces, ese fue un aliento que me dio. ¿Y eso diferente lo encontró acá en Neuquén? Eso sí, sí. O sea, era el aliento que de pronto tenía de mi viejo laburando de sol a sol, o de mi mamá haberse muerto 2 o 3 años antes y no he visto en esa situación, ¿no? Entonces era como que cerraba un poco, decir, bueno, ir a donde uno sentía que iba a estar mejor. Y de hecho, Neuquén conjugó eso. Neuquén, una provincia, ¿cuánto tiene? El 1,5 de la población del país. Más o menos, un poquito, 1,5. 94.000 kilómetros. Bueno, en ese territorio yo me sentí con la gente, con la diversidad, con provincianos, con otras provincias, todo que era un mundo de fantasía, ¿no? Y ahí donde formé mi familia, o sea, casamos, o sea que se dio todo, se cerró todo como en la perfección, ¿no? ¿Qué nombres de personas de Neuquén cuando estuviste en el sistema notás que te marcaron? ¿Médicos o no médicos? ¿O te gustaría recordarlos como personas? O sea, obviamente son varios. Obvio. Bueno, Fernando Leonfanti, que era una persona que me apoyó en programas que hicimos en Andacollo, de cuando no había nada, de anticoncepción, de lo que era planificación familiar, de solventarme económicamente, ¿no es cierto? Porque era programa que todavía no se desarrollaban en el país. Carlota Pérez, como instructora en pediatría, en ginecología y obstetricia, bueno, son muchos, o sea, Fusi, Toti Fusi, que después ya se volvió para La Plata, Armando Kremer y Horacio Heller en clínica médica, Modesto Allende en terapia intensiva, Lozada, el jefe de cirugía, que me acuerdo que a mí de todas las rotaciones todo maravilloso, pero yo en cirugía le esquivaba un poco, porque no era mucho de lo mío. Y yo me rateé un poco y me quedé más tiempo en anestesia. Y me acuerdo que la última vuelta yo me quirófano, todo anestesia, todo. Ah, qué lindo, vení, pero vos de este lado ahora, venite de este lado. Me habían descubierto así que ponete el aguante, vení a operar con los... Pero bueno, son las picardías que uno hace. ¿Y de enfermería? Pero bueno, ¿Y de enfermería? No, de enfermería, del sector de clínica y del sector de emergencias. Genial. Después de compañeros de residencia, los que más conectado estuve con Lorenzo Manera, que se quedó finalmente en Villa Langostura. Los otros compañeros, por ahí con la rotación eran tan diferentes que nos integramos justo en el último año más. Y cuando fui al interior, que se hacía la rotación en la residencia, obviamente. El primer rotación fue en Huecú, allá en el centro de la provincia. Zapala, Las Lajas, está Loncopuey, atrás de Huecú, bien lejos. Y cuando llegué estaba solo, porque el médico justo se había ido de licencia. Y bueno,
Yo llegué, qué lindo, todo, me estaba duchando, la puerta, tac, es que hay una paciente que está inconsciente. Bueno, bueno, listo, era una señora en coma, todo, pero como yo tenía el manejo más o menos en clínica, tenía recién una rotación acá, la primera rotación que había sido salud mental nada más. Pero apenas 2 meses y ya al mes ya tuve que ir a rotar. Así que no tenía gran experiencia en la provincia, ¿no? Así que eso, pero todo eso quedó medio tapado porque me llegó otra emergencia de una mujer con una hemorragia tremenda y un chico tosiendo con sangre. Y bueno, y después cuando llegó, quien estaba en ese momento era Roberto Farías, que creo que lo entrevistaron, un fuera de serie, genial. Y en la segunda rotación, que estuve en Las Lajas con Ancina, con el Pardo Ancina, está bien, fue increíble, la dinámica que tenían, contagiaban. Lo que no me contagió era, terminamos de trabajar y yo digo, listo, me voy ahí a la placita a trotar, a jugar un poco de tenis con unos muchachos acheri que jugaba un poco, y agarraba, se ponía el mameluco y se puso a hacer el jardín estaba haciendo el jardín del hospital. Yo digo, no, este es otro mundo. Está bien, yo lo apoyaba, todo lo que sea, pero ¿cómo uno se va a contagiar de esas cosas? Así que ahora hago jardinería también, lo que nunca. Pero bueno, sí, hubo muchas personas, obviamente. ¿De San Lorenzo Norte? No, San Lorenzo Norte pues son 45. Enfermería, sí. No sé, los que recuerdes. Que los nombres así más próximos. Y Osvaldo Valenzuela, ¿cómo se llama? Wally Carrasco, De Paoli Fornarina, Nancy Bazán, Nora Peña, Claudia Rañil, y bueno, y más hay, ¿no? Y profesionales, bueno, o sea, Viviana Herrera, Gustavo Vaca Narvaja, que estuvo un tiempito también ahí conmigo, Horacio Sánchez, Luis Malato, Julio Molins, que ellos después quedaron en el privado, uno es gastroenterólogo y el otro es clínico, pero trabajaron también conmigo. Horacio Sánchez, no sé, era un mundo. Faltó agregar eso, que también hubo colegas que eran profesionales excelentes siempre y artistas, o sea que cuando estuve en la primera rotación de residente en el UEQ, había un cuadro que había pintado Armando Calalesina, un legionario, un grande. Entonces, y Horacio Sánchez después, que estuve en San Lorenzo, pintor también, escultor, entonces era toda una cosa increíble. Y de enfermería unos equipos tremendos, una gente maravillosa, de maestranza, choferes. Es indescriptible, ¿no? Hay nombres que se me piata, usted piensa que 45, más yo tuve 25 años. Entonces acuérdense que los lapsos de la persona son 2, 5 años, así que hubo rotación, entonces si me puedo quedar acordándome de todo, pero se van a ir acá a medianoche. ¿Y Nacho? Luis, ¿cómo explicás, con lo que te salga, ¿no? ¿Cómo explicás ese compromiso similar en San Lorenzo Norte, en Chosmalal, en Andacollo, en las regiones más perdidas de la cordillera, ese compromiso de la persona por el sistema de salud? Yo creo que hay cosas que están dentro de uno, ¿no? Yo creo que todos los humanos tienen cosas grandes y buenas para dar. Y algunos pueden desplegarlas por sí y otros requieren de un medio para que se desarrolle. A mí me parece que yo era una cosa como la potencia y el acto, ¿no es cierto? Yo era la potencia de decir, quiero hacer cosas, que seguramente todos
toda la gente que trabajó, enfermeros, choferes, mucamas, médicos, psicólogos, es la misma, pero que Neuquén tiene esa es como, no sé, don Felipe, que lo conocimos, don Felipe Zapac, el hacedor político de todo esto, él, o sea, hablaba de, y todo lo que estaban alrededor hablaban de la mística, ¿no? De esa cosa que es difícil ponerla, definirla en un diccionario, pero que uno la siente, la mística, ¿no? Y a eso sumado el compromiso, y toda esa conjunción se da, ¿no? Porque como decía, me parecía que era un sistema político integral, ¿no? Dentro de lo que salud no era la gran parte, era una parte, con aportes valiosos, pero una parte. Y bueno, todo eso me sumó, y obviamente tener mi familia acá, el apoyo de la esposa, la esposa se bancó horas y días, que a veces uno no lo veía porque estaba trabajando, pero también tenía cosas buenas en casa. ¿Te acordás, no? Pero bueno, pero es cierto, uno se daba más para afuera, para el servicio. No sé si es un defecto de la profesión o de uno, no sé. ¿Algunas palabras para cerrar, como síntesis? Ojalá que esto, no digo la medicina general, un sistema de salud como este no esté solo en Neuquén, que esté en todo el país. Obviamente que hay provincias que están muy desarrolladas porque económicamente está bien, pero otras que no. Si otras provincias poco desarrolladas tuvieran un sistema así, en un sistema político abarcativo y para la comunidad, y no para un grupo, sino para la comunidad, yo creo que nuestro país sería distinto, ¿no? Siempre tengo el concepto, Argentina, como nos dijeron en algún curso de salud pública, país subdesarrollado, capitalista, dependiente. Entonces nosotros, creo que la primera cápsula que tenemos que salir es la del subdesarrollo. Y bueno, el subdesarrollo sabemos que se necesita el paso de la educación, ¿no? El paso de la educación. Y para una educación, ¿para qué? Para que el ciudadano elija mejor al que le va a dar a todos y que va a fomentar el desarrollo como se merece nuestro país, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que, como símbolo de Neuquén, para transportar todo lo más, un sistema que abarque a la comunidad, que sea parte de la comunidad, que se integre y que le dé capacidades y el lujo de soñar. Gracias. Gracias, Luis.